El día de hoy hablaremos sobre el tema otras variables que determinan la diversidad en el aula, de la Universidad Tecnológica Equinoccial, de la carrera Ciencias de la Educación. Un saludo cordial para el docente Dr. Gonzalo Remache, de la asignatura Psicopedagogía. Hablaremos sobre las variables que determinan la diversidad en el aula. Entre ellos tenemos perjuicios, discriminación, estereotipos, pedagogía intercultural y también educación intercultural. También tenemos la diversidad de género de niños y niñas. Hablaremos también de la orientación sexual, de la diversidad de valores, relativismo y pluralismo. La diversidad en el aula. Se debe valorar la diversidad como un elemento que enriquece el aprendizaje. La UNESCO ha planteado que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias e individuales. No se manifiesta solo en niños o estudiantes, sino en toda la comunidad educativa. Atender a la diversidad es además ponerse en el lugar de los demás. En países desarrollados, a los educadores se les está pidiendo diseñar materiales y actividades que puedan satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Se ha puesto énfasis en la instrucción diferenciada, procurando formar de esta manera estudiantes más solidarios y menos competitivos. En Chile, expertos atribuyen como fracaso escolar a que se da más protagonismo al alumno y no a las enseñanzas planificadas del docente, que le exige al estudiante más esfuerzo y sobre todo dedicación. Se puede dinámicamente aprovecharlo al máximo al tiempo sin dejar de lado el control de la disciplina que es fundamental. Sobre cultura, entendemos que tiene que ver con las formas de vida de cada pueblo y de cada etnia. Hammond y Bradford explican que existen aulas sensibles culturalmente, también existen aulas inclusivas, que sugieren que las escuelas y los profesores necesitan aulas que sean de respaldo y soporte para los niños y de aceptación a la diversidad. Woolfolk se refiere a salones de clase culturalmente compatibles. Esta meta, pues, se consiste en eliminar el racismo y los perjuicios étnicos y ofrecer las mismas oportunidades educativas a todos y cada uno de los estudiantes. En estos podemos ver perjuicios y discriminación, que se hacen evidentes en actitudes, creencias y sentimientos que por lo general son negativos hacia determinados grupos o alumnos o niños. Los perjuicios generan, por lo tanto, discriminación. Las aulas multiculturales procuran favorecer el contacto de los grupos y su mutuo conocimiento a la expresión de su propia identidad, haciendo desaparecer los perjuicios, reconociéndolos como seres humanos iguales a cualquier otro. Gilaqueo habla de la educación intercultural respecto a los diferentes sectores de Chile. Dice que lo intercultural implica una apertura a establecer relaciones con el otro. Esta educación atenuará contra la discriminación de los indígenas. Por esta critica a los maestros de niños indígenas que los regañan cuando naturalmente dan explicaciones basadas en sus creencias y tradiciones aprendidas en sus diferentes y cada uno de sus hogares. También enfatiza que se requiere de docentes que estimulen el conocimiento, sobre todo en lugares donde ni o tiene un potencial impresionante que descubrir. Los niños, en este caso, algunos tienen un potencial increíble, pero el docente tiene que encargarse de descubrir ese potencial que tienen los niños. Se forman los estereotipos, que son creencias, rasgos, normas de conducta, que se cree que son características o se caracteriza a cada grupo. Se ha notado también el peligro de los estereotipos que se convierten en sustitutos de la observación. Abatzi dice
que demuestra que los profesores no son inmunes al racismo, en especial en áreas rurales, donde son más comunes estos casos. James A. Banks da 5 dimensiones: integración de contenidos, una pedagogía de la equidad, proceso de construcción del conocimiento, reducción de perjuicios, una cultura escolar y estructura social incluyentes. Se derivan 2 modelos de Crisol y el déficit cultural. El modelo de Crisol fue basado en un modelo de imitación que no dio resultados positivos. Otro modelo fue el déficit cultural, que se basó en la cultura familiar de niños que eran inferiores y no los preparaban para adaptarse a la escuela. Sobre la diversidad de sexo o género de niños y niñas. Según el diccionario de la Real Academia Española, no existe el uso de la palabra género como sinónimo de sexo. Cada persona desarrolla la identidad del rol del género a imagen de sí a partir de sus características femeninas o masculinas. Por lo tanto, hay diferencias entre cada uno de los subgrupos y no entre ellos. Ambos pueden experimentar éxitos. Básicamente, hombres y mujeres se enfrentan el mundo en cuerpos totalmente diferentes. No hay que tener convicciones de que un sexo es superior al otro. Se manifiestan algunos estereotipos: machismo, sexismo y feminismo. El machismo quiere decir creer que el hombre es superior a la mujer cuando en realidad no debe ser así. El feminismo realizan movimientos para que se respeten los derechos tanto en hombres como en mujeres. Por su parte, el sexismo quiere decir la discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro. Estos son idénticos y pueden llegar a niveles semejantes en diferentes áreas de diferentes profesiones. Cada uno de ellos, hombres, mujeres, no importa el género o el sexo, pueden llegar a conseguir metas muy altas. Sobre la orientación sexual. El rol sexual es el comportamiento de cada individuo y la orientación sexual. Cada persona desarrolla la identidad de género. Papilla, Holtz y Feldman perciben que un ser sexual debe reconocerse, adaptarse con sus partes del logro de la identidad sexual. Peña afirma que la convicción sexual es una y la disposición es otra. La sociedad que trata con igualdad y consideración es la que debemos construir. Se afirma también que no deben existir perjuicios sobre la homosexualidad, pues en diferentes hogares existen hijos de familias de todo tipo de personas que pueden tener problemas mentales. Todo depende de las características personales y su relación padre e hijo, cómo sean criados, educados en cada uno de sus hogares. Por su parte, el Ministerio de Educación presenta recomendaciones para docentes y padres que conviven con este tipo de personas. Hablaremos sobre la diversidad sexual. Una persona heterosexual es atraída por el otro sexo. Una persona homosexual es atraída por el mismo sexo. Bisexual atraída por ambos sexos y transexual se siente de otro sexo. En estos casos, ellos sí pueden presentar trastornos psicológicos por la discriminación social que se da hoy en día en todo el país y en el mundo. Hablaremos también de la orientación sexual. Tenemos lo que son mitos y verdades o realidades. La homosexualidad y la transexualidad son una elección. En realidad nadie elige su orientación sexual o identidad de género. Otro mito. Son enfermedades que pueden ser curables. En realidad no son una enfermedad. Las orientaciones sexuales
y las diversas identidades de género son tan naturales como la heterosexualidad y por tanto no hay nada que sanar. Mitos. Son producto de conflictos familiares. En realidad, ninguno de estos elementos los determina, simplemente se es lo que la naturaleza lo dictamina. Mito. Son más propensos a cometer delitos, en especial de tipo sexual. En realidad, los delitos no tienen ninguna relación, pues son las personas quienes llevan a delinquir a otras, al igual como ocurre en el caso de los heterosexuales. En cuanto a diversidad y valores, pluralismo y relativismo, Lucía Díaz manifiesta que no hay real respeto a la diversidad ni tolerancia sin la vivencia de valores. El pluralismo no debe confundirse con relativismo. En una sociedad pluralista, las diferentes conductas respetan la base común de los derechos humanos. El pluralismo es posible gracias a las diferencias que se apoyan sobre los valores comunes. Diversidad por libertad se basa en el pluralismo específicamente. Estos son posibles cuando se admite que hay criterios morales imprescindibles y no negociables. En conclusión, tenemos que pluralismo es apreciar la riqueza y diferencias, y relativismo dice que hay que apreciar todo. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.